El tema a abordar en esta ocasión será la diabetes, la cual es una enfermedad que se caracteriza por tener aumento de la glucosa en la sangre. En este caso abordaremos los principales tipos de diabetes, los cuales son la diabetes tipo 1 o juvenil, la diabetes tipo 2 o que se presenta en personas obesas y por último lo que es la diabetes gestacional que se presenta principalmente en las mujeres que están en el periodo del embarazo. Primeramente vamos a ver que la diabetes es la causa más frecuente de lo que son las polineuropatías, en las cuales este tipo de enfermedad afecta principalmente lo que son los nervios de las extremidades, con los cuales la persona va perdiendo la sensibilidad en las mismas y eso le puede traer como afectaciones el hecho de presentarse úlceras diabéticas en las cuales se va infectando y se va gangrenando la piel. Anteriormente mencioné entonces los principales tipos de diabetes, que es la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Abundando un poquito más en los temas de lo que es la diabetes, vemos que la diabetes tipo 1 se presenta principalmente en personas jóvenes, en niños de aproximadamente 8 a 10 años, en los cuales se cree que existe una reacción autoinmune del cuerpo en la cual se ataca al páncreas y se empieza a crear una destrucción del mismo, provocando una disminución casi inmediata de lo que es la insulina en el cuerpo, provocando un aumento muy elevado de la glucosa en la sangre en esas personas menores. La diabetes tipo 2, vamos a ver que principalmente se presenta en personas que tienen como factor de riesgo principal lo que es la obesidad. Esta obesidad genera una resistencia a la insulina y esa resistencia a la insulina va provocando la enfermedad. Cosa un tanto parecida en lo que es la diabetes gestacional, en la cual la mujer al estar embarazada aumenta lo que es el peso, aumenta su índice de masa corporal y eso genera que pueda llegar a caer en una obesidad en el embarazo, lo cual aumenta la resistencia a la insulina y provoca que haya unos mayores niveles de glucosa en la sangre. Observamos pues que en el páncreas se van a producir tres tipos de sustancias diferentes. Una, la que producen las células alfa, que es el glucagón, para aumentar los niveles de la glucosa. El otra, que son las células beta, que producen insulina para disminuir la glucosa en la sangre. Y por último, las células delta, que producen somatostatina para regular a la glucosa proveniente de la insulina y el glucagón en los casos en los que no se necesite que suba ni que baje. Las funciones del glucagón entonces son mediante la glucogenólisis, que es la destrucción del glucógeno que tenemos almacenado en los músculos y en el hígado. La función es aumentar la concentración de azúcar en la sangre y bueno, puede llegar a aparecer una hiperglucemia, pero esto es útil en los casos en los que a lo mejor podemos estar en un periodo prolongado de ayuno y esto genera que tengamos unos niveles normales de glucosa en sangre. Por otra parte, la insulina tiene como función lo contrario al glucagón. Esto lo que va a hacer es disminuir las concentraciones de glucosa en la sangre. Acelera lo que es el sistema de transporte de la glucosa de la sangre a la célula. El resto se va a almacenar en el hígado. O sea, realmente aquí lo importante es que la glucosa se encuentre dentro de la célula, que es donde se necesita, donde es importante para que se lleve a cabo las funciones debido a que la célula está captando esa energía y bueno, pues es su alimento para poder ejercer todas sus funciones básicas de la célula. Ahora bien, existen tres maneras principales para poder llegar a lo que es el valor diagnóstico de la glucosa en sangre. Primero tenemos la glucosa en ayunas, en la cual el paciente debe, para poderlo diagnosticar como diabético, debe de presentar una glucosa igual o mayor a 126 miligramos sobre decilitro en ayuno en 2 o más ocasiones. En segundo tenemos lo que es la glucemia a las 2 horas o postprandial, que esto es que el paciente, para poderlo diagnosticar como diabético,
debe tener un valor mayor o igual a 140 miligramos sobre decilitro de glucosa. Y por último, lo que es la glucemia casual, en la que el paciente debe de tener una cantidad igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitro para poder decir nosotros que efectivamente el paciente, por su elevación del azúcar, cuenta con los criterios para poderlo diagnosticar como diabético. Ahora, para esto, nosotros debemos de tener en cuenta que los criterios diagnósticos debe de realizarse en 2 o más ocasiones. La punción del dedo que se realiza de manera rápida en hospitales o centros de salud no lo debemos de considerar como un método diagnóstico, más bien como un método en el cual nos va a orientar a poderle realizar alguna prueba de glucosa en sangre, pero de manera central, o sea, en un laboratorio. Y bueno, el otro parámetro que conocemos como la HbA1 o hemoglobina glucosilada sí nos ayuda para el diagnóstico, pero va a ser más importante siempre para poder nosotros determinar el control que tiene el paciente de su diabetes. O sea, esto es, ya que el paciente es diabético, entonces mandarle a hacer hemoglobina glucosilada para poder determinar si el control que nosotros estamos ejerciendo en el paciente con la dieta y con el ejercicio y con los medicamentos es el adecuado para su control. ¿Cómo va a ser el control del paciente? Bueno, en una situación en la que el paciente esté estable, el control se puede realizar cada 6 meses, en la cual se cheque lo que es el perfil de lípidos para ver las grasas en sangre y la hemoglobina glucosilada para checar el control. Y anualmente es importante, o sea, es muy importante que una vez al año el paciente se esté haciendo una revisión más completa en la cual se chequen sus pies, el fondo de ojo para checar que no haya una complicación dentro del mismo, un electrocardiograma para ver cómo está el corazón, la función de los riñones, es muy importante porque es un órgano que principalmente va a ser atacado por esta enfermedad, entonces se debe tener un estricto control sobre los riñones. Si bien se menciona anual, de alguna manera es más recomendable hacerlo como tal de manera semestral. El tratamiento es entonces basado adecuadamente en lo que es la dieta y el ejercicio. Debemos de insistirle al paciente en que no consuma tantos carbohidratos, en que realice actividad física. Y bueno, existe ya dentro del tratamiento médico lo que es los hipoglucemiantes orales o el tratamiento con insulina. Dentro del tratamiento de los hipoglucemiantes orales tenemos como primer grupo lo que son las sulfonilureas, a la cual pertenece la glibenclamida. En segunda instancia tenemos lo que es la metformina, que pertenece al grupo de las biguanidas. Y en tercero tenemos los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Aquí los dos más utilizados son las sulfonilureas y las biguanidas como la metformina. El mecanismo de acción lo veremos en las siguientes diapositivas, el cual es muy importante para poder entender por qué nos van a ayudar en este proceso del paciente diabético para mejorarle lo que son sus niveles de glucosa en la sangre de este paciente. Bueno, en el primer grupo entonces tenemos lo que son las sulfonilureas como la glibenclamida, la cual el mecanismo de acción va a ser estimular la secreción endógena de insulina y mejorar su utilización. Aquí, bueno, pues es importante, como en el caso de lo que es el caso de la glibenclamida, que ayuda a que el páncreas produzca más insulina. De alguna manera lo va a estar forzando a producir más y al principio puede ser benéfico porque los niveles de glucosa se van a ver normalizados. Aquí lo malo pues es que va a forzar más al páncreas a que trabaje y en algún momento va a provocar una disminución en su producción. Otra contra pues es que puede llegar a producir hipoglucemia en los pacientes si se administran de más el medicamento. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Las biguanidas como la metformina van a disminuir lo que es la resistencia a la insulina y la gluconeogénesis. A diferencia de la glibenclamida, no va a producir hipoglucemias,
puede ayudar también a lo que es disminuir de 1 a 2 kilos de peso y también nos va a beneficiar en que disminuye un 5% los niveles de los lípidos. Algunas contraindicaciones pueden ser el alcoholismo o fallos hepáticos, aparte de lo que es el embarazo y en la lactancia, en la cual pues a este tipo de pacientes se le tiene que cambiar el medicamento a lo que es la insulina. Las indicaciones de la insulina, bueno, es el hecho de que la mujer esté embarazada, enfermedades febriles, una cirugía porque se necesita un óptimo control de la glucosa para evitar complicaciones, un paciente que ha tenido un infarto para evitarle que tenga otros posteriores, o el tratamiento con esteroides en los cuales se eleva la glucosa. Las indicaciones definitivas es, por ejemplo, cuando el paciente tiene complicaciones, fracaso del tratamiento con fármacos, o en el caso, por ejemplo, de la diabetes tipo 1 en la cual está destruido el páncreas, entonces no tiene caso dar medicamentos porque no va a haber un páncreas que estimular. Entonces es cuando se utiliza esta insulina para poder generar unos niveles adecuados de lo que es la glucosa en la sangre del paciente. Entonces, que en el inicio del tratamiento con insulina requiere el paciente mucha información y educación previa para evitar alguna complicación como la hipoglucemia por un exceso de dosis. La dosis inicial es de 0.3 unidades por kilo por día y bueno, si es posible utilizar 2 dosis diarias divididas 2/3 partes en la mañana y 1/3 parte en la noche. Es importante que el paciente cumpla con la dieta y el ejercicio, revisar la técnica de aplicación de la insulina y bueno, modificar las dosis dependiendo del control que se esté logrando en el paciente. Es así como vamos a lograr valores óptimos, los cuales nos van a prevenir complicaciones a largo plazo en el paciente. Bueno, de mi parte ha sido todo en este tema tan importante endocrinológicamente como es la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y gestacional. Les agradezco su atención y bueno, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración del tema. Gracias.